Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que esté todo joya. Mi nombre es Mati Márquez y en esta ocasión voy a presentarles este curso de cómic, manga e historieta, al cual voy a llamar ESO, para resumir cómic, manga e historieta y no tener que reproducirlo todo el tiempo. Eso, vamos a hacer eso. Ok, en este curso la idea mía es que se pueda conocer cómo armar un cómic, cómo armar un manga, cómo armar una historieta, un ESO y reproducirlo, o sea, poder hacer tus páginas, tus personajes, meterle color si querés color, ponerle trama si querés ponerle trama, hacer una historia, cómo configurar ese guión de la historia para después poder reproducirlo en viñetas, cómo armar una tapa, cómo armar una impresión y si vos querés después obviamente poder publicarlo ya sea digital o impreso y que vos sepas obviamente los ítems básicos para que puedas armar tu propia historia en formato eso, en formato manga, cómic e historieta. Mi nombre es Mati Márquez, bienvenido, bienvenida, bienvenide o como quieras llamarte y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a partir de la base de la diferencia que hay entre cómic, manga e historieta. Si bien uno puede flashear que tiene una idea de cuáles son esas diferencias, porque hay algunas que se ven como, o sea, es abismal la diferencia que hay, pero hay otros detallecitos un poco más pequeños que necesitamos tenerlos en cuenta para definir qué es lo que nosotros queremos hacer. No es lo mismo decir quiero hacer un manga, que quiero hacer un cómic, que quiero hacer una historieta. Hoy en día, año 2022, la mayoría de las personas quieren hacer un manga, pero quizás no tienen muy en cuenta qué es todo lo que representa hacer un manga. Y justamente para eso está bueno esta pequeña diferencia entre esos tres tipos de obras. Comencemos con el cómic, que es uno de los más antiguos y de hecho es el que le dio inicio luego a todo lo que sería la historieta y luego el manga. El manga, de hecho, es uno de los más actuales. El cómic parte de algo cómico. Mismo la palabra cómic significa algo cómico y por lo tanto parte de esa rama, de la rama cómica. En un principio los cómics se hacían para diarios y se burlaban de la religión, de los políticos, etcétera. Era con ese objetivo, simplemente un plano general donde un personaje o varios hablaban sobre una escena en particular y hacían un chiste sobre religión o política. Burdo, nada más que eso. Años 1920-1930 se les ocurre poder incorporar la figura de un héroe a sus historias y así nace Superman y luego así nace también Batman y claro, el Zorro también es uno de los primeros cómics norteamericanos, ¿sí? Siempre hablando del país del norte, Norteamérica y por eso mismo este tipo de personajes, superhéroes, ya que ellos siempre trataban de resaltar la imagen del héroe como ciudadano estadounidense y de esa forma darle la impresión a la gente de que eran una potencia a nivel mundial. O lo son todavía, ¿no? O sea, es como que jugaba un papel importante también porque buscaban llegar a un público quizás más infantil y de esa forma mostrarles a la sociedad lo que podía ser un estadounidense. Ejemplo, Batman es estadounidense, Spider-Man también, Superman, bueno, cae en Estados Unidos. Eh, Thor también cae en Estados Unidos. Hay un montón de personajes que vos decís, ¿what? O sea, siendo tan grande el globo, van a caer en Estados Unidos. Siempre caen en Estados Unidos. Nunca tenés uno en Argentina. Tipo, o no pasaba, ¿no? O al menos en lo que es DC y Marvel no pasaba hasta ahora. Hay personajes que llegan como hasta Colombia, hasta México, pero hasta ahí nomás. Después es muy raro encontrar un personaje que sea de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay. No, prácticamente no existe. Eh, por eso mismo, bueno, esto es un aspecto muy importante a destacar de lo que es el cómic norteamericano, ¿sí? Recuerden esto, la imagen del héroe presente siempre para mostrar la superioridad o la diferencia que esta persona tenía en base a los demás humanos del resto del mundo. Algo importante también del cómic es que desde sus inicios siempre fue en color. Esto del color también es algo relacionado con el tema de
a ver, del atractivo más que nada para buscar al público infantil, el público adolescente, ya que algo con color se diferenciaba de lo que era un diario, por ejemplo, que en ese entonces salían únicamente en blanco y negro. Entonces, de esa forma buscaban llegar al público más infantil. No solamente el color estaba impactado por eso, que elevaba el costo de la impresión y el costo del ejemplar, pero también estaba anunciado de alguna forma como que los Estados Unidos podían imprimir una imagen en color y el resto del mundo la verdad que se le hacía demasiado caro. O sea, vean cómo en esos pequeños detalles también está muy en cuenta el tema de el símbolo o de la idea cultural de Estados Unidos. Tenemos también otro aspecto a destacar en el cómic y son las viñetas. Vean que en los casos de Spider-Man, en los casos más actuales, ¿no? Esto ya estamos hablando de 1980, 90 en adelante, las viñetas con los canales blancos no existen, ¿sí? O sea, son todas como un fondo donde es parte de ese fondo de una escena en particular que pasa en la página, pero el resto de los cuadros están incorporados sobre ese fondo. O sea, no hay un canal blanco en el medio de cada cuadro para diferenciar qué está pasando, sino que es un fondo de una escena que está en la página y luego el resto son como partecitas de esa misma escena. Esto de alguna forma lo hace más dinámico porque si tenemos en cuenta cómo eran los cómics anteriormente, nos vamos a encontrar con cosas como estas, ¿bien? Donde de repente tenemos separaciones en blanco, ¿bien? En el caso acá de Batman, separaciones en blanco, para mostrar cuál es un cuadro, una seguidilla de cuadros dentro de una escena, ¿bien? Eso también es importante. La cantidad de cuadros también es importante en lo que es el cómic, ya que va entre 5, 6, 7 cuadros. Tiene que ser algo rápido de leer, pero que también tenga mucho texto, mucha charla, salvo en las escenas de violencia, ¿bien? Donde tenemos, no sé, un golpe, obviamente no vamos a poner a alguien hablando. Aunque personajes como Spider-Man y Deadpool lo hacen, o sea, siguen hablando a pesar de que haya un golpe en el medio. Eso es importantísimo destacarlo. Veamos también ahora lo que es el manga. En manga, en este caso estamos hablando de One Punch, One Piece, cualquiera, One Punch puse. One Piece, que vean que la diferencia, ¿no? Entre lo que era el cómic y esto. Esto está lleno de líneas, repleto de líneas por todos lados. Lo que el cómic hacía con el color, de darle más intensidad a un cuadro que a otro, el manga lo hace directamente con líneas. Está bien que esta es una escena de batalla, igual, ¿no? Pero así todo, está todo hecho con líneas, todo trama. Lo que pasó con el manga es digno de estudiarse también. El tema del manga lo que tiene es que nace en un periodo, o sea, nace popularmente, digamos, en un periodo de suma pobreza en lo que era Japón en ese entonces, posguerra mundial, post Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, donde los recursos eran básicos, casi nada. Bien, entonces se busca la intención de poder hacer que los japoneses se puedan, digamos, separar un poco de la realidad que tenían y contar y vivir a través de una historia algo distinto, algo que les dé un motivo para poder seguir adelante, algo que los lleve a otro mundo, los separe un poco de la cruel realidad que estaban pasando y los invite, ¿no?, a superarse como sociedad. Todo esto nació a partir de un plan político en el cual se buscaba justamente eso, que el japonés pueda reconstruirse y pueda mirar al futuro en vez de quedarse con el pasado. Ellos entendían que quedarse con el pasado no los iba a llevar a ninguna parte, por lo tanto buscaban siempre entonces mirar al futuro. En el caso del manga en particular, vean esta diferencia que es importantísima con respecto a lo que es el cómic. En el caso del manga no tenemos un solo personaje principal que va a rescatar a todos, sino que
la mayoría de las veces, por más que haya uno que es más fuerte, es lógico, porque la historia siempre tiene que contar sobre un personaje que es más fuerte que el resto, pero lo que hace el manga, a diferencia del cómic, es que une a un equipo para enfrentar un objetivo. Esto es importante, une a un equipo para enfrentar un objetivo. En el caso de Sailor Moon, en el caso de los Guerreros Z en Dragon Ball, en el caso mismo de los Transformers, siempre es un equipo contra un objetivo, ¿sí? Eso mismo hacía que la sociedad nipona empiece a ver que todos juntos o todos unidos podían enfrentar un objetivo y no era tan individualista, digamos, como en el caso del cómic. Otro aspecto importante que uno a veces se pregunta, ¿por qué el cómic siempre es en blanco y el manga siempre es en blanco y negro? Resulta ser que después de la Segunda Guerra Mundial, justamente Japón estaba medio complicado con lo que respecta a economía. Y la verdad que imprimir algo en color es muy caro. Imagínense, en esa época es mucho más caro. Entonces, la mayoría de los mangas, por no decir todos los mangas, salían en blanco y negro. De ahí es que se empezaron a usar otros recursos como son la cantidad de tramas, la cantidad de líneas para diferenciar volúmenes, para diferenciar un poder, para diferenciar velocidad, etcétera, 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 que en lo que es cómic se lograba a través del color. En este caso, obviamente, no podés imprimir en color, entonces, ¿cómo haces? Lo representás todo con líneas. Y eso, la verdad, que es algo admirable de este arte japonés. El manga tiene esa particularidad que trabaja todo a partir de tramas, todo a partir de línea, tinta china, papel blanco y listo. Técnica claro, oscuro y fue. Y quedó hermoso. Tenían un problema cuando lanzaron los primeros mangas. Osamu Tezuka estaba entre ellos con Astro Boy, que fue el que dinamitó toda la industria del manga y empezó a venderse mucho más fuerte todavía. El inconveniente que tenían era que si iban a publicar un manga, o sea, una historia así en blanco y negro, y se iba a publicar en los kioscos, en ese entonces los diarios también salían en blanco y negro, y como que no se diferenciaban, ¿no? Entonces lo que tenía el manga en sus inicios era la tapa roja. De ahí eran los libros rojos que se vendían como manga. Para diferenciar, obviamente, tapa roja, estamos hablando de un manga, y el diario blanco y negro se diferenciaban entre sí en los puestos de distribución. Por eso mismo es que el manga es en blanco y negro y por eso mismo que en sus inicios el manga tenía también la tapa de color rojo. Con lo que es manga, a diferencia de lo que es el cómic, también tenemos otra diferencia muy importante, y es el tema de que cada autor tiene su propio estilo, ¿no? En este caso One Piece, en el caso de Dragon Ball, Dragon Ball, en el caso, no sé, de One Punch, One Punch, ahora sí, en el caso de Sailor Moon, Sensei, etcétera, 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 todos tienen su propio estilo. ¿Por qué es esto? Porque lo que busca el manga eh, no es justamente, digamos, monopolizar lo que es el estilo del dibujo japonés para vender su industria, sino lo que busca es contar una historia y que esa historia el autor lo pueda hacer de forma libre, a como le salga. No hace falta tampoco ser un gran dibujante para lo que es el manga, pero sí hace falta dominar mucho la técnica de claro oscuro y los entramados. Eh, de hecho, muchos autores de manga, de historias de manga, lo que hacen es recurrir a personas que dibujan para que uno cuente la historia y el otro haga los dibujos de la obra. ¿Sí? Algo que justamente se diferencia demasiado de lo que es el cómic, porque el cómic hay una persona que crea el personaje, hay otra persona que hace el boceto de la página, otra persona que lo entinta, otra persona que lo colorea, otra persona que le pone el texto, otra persona que lo edita. Es más un fordismo en el medio, un taylorismo, donde cada uno va haciendo una parte distinta de la producción. Y a diferencia también del manga, en lo que pasa en el cómic es que el autor pocas veces es dueño también de su obra. La mayor parte de los cómics o de Marvel o de DC es que las compañías son también dueñas de las obras y de los personajes. En el caso del manga no es tan así, sino que el autor realmente se lleva un rédito bastante más grande en cuanto a su obra.
Eso es importantísimo también saberlo y eh, distinguir entre uno y otro. También tenemos obviamente mangas mucho más simplones, como en el caso de Dragon Ball, donde ni siquiera hay una sombra, esto es Dragon Ball Super, ni siquiera hay una sombra muy marcada, vean que las sombras son como más bien de textura. Entonces ven que es justamente una diferencia abismal entre el que era de One Piece y el de Dragon Ball. No, o sea, son dos autores muy distintos y por lo tanto se centra en cómo cada autor va a hacer la composición. También tenemos historieta argentina. En el caso de la historieta argentina se busca más la novela contada, es una novela visual, ¿sí? Se busca más la escena de los planos de cine, ¿sí? Plano general, esto, lo otro. Buscan más esa apariencia. Al menos cuando recién empezaba, estamos hablando de años 1940 en adelante, porque hasta 1928, 1930, lo que había también era una tira cómica como Paturuzú, etcétera, donde los planos eran todos iguales y se buscaba otro tipo de comunicación, ¿no? Quizás más cómica, insisto. Con el Eternauta comienzan otras historias en Argentina. Empiezan a contarse historias de ciencia ficción. De hecho, el Eternauta la recomiendo mucho. Es una historia muy copada, muy linda. Eh, Tiene este tipo de formato que es el que está viendo en pantalla, donde los cuadros son un poco más pequeños, son bastantes cuadros por página, y es en blanco y negro. Esto es cuando la historieta argentina recién empezaba. Obviamente uno puede venir y decir, bueno, ok, está bien, ¿no? O sea, eran muchos cuadritos, la verdad que muy realista la cosa, no me llama la atención, pero lo que ocurre en sí con la historieta argentina es que a diferencia de Estados Unidos con su cómic o a diferencia de Japón con su manga, en la historieta argentina no se busca más que contar una historia, o sea, no hay algo detrás, no hay un objetivo detrás enviado a la sociedad, un mensaje subliminal enviado a la sociedad ni nada de eso. Es simplemente contar una historia y nada más, ¿bien? Voy, cuento la historia, lo hago, pim, pum, ya está, listo, ¿bien? Entonces pasa eso también. Quizás hay historias muy buenas en lo que es historieta argentina, pero falta ese mensaje que quizás muchas veces se mezcle con lo político, esto, lo otro. Estaría bueno poder armar algo similar, porque sinceramente en Argentina hay mucho talento y es básicamente desperdiciado. Recién en la era del 1900, en la era de hielo, recién en la década de 1990 aparecen cómics como, o sea, cómics historietas argentinas, como en el caso de Anita, la hija de Verdugo, que si tenés menos de 15 años no te la recomiendo, si tenés más de 15 años te la recomiendo, mucho te la recomiendo. Pasa que tiene muchas escenas de desnudo y de lesbianismo y esas cosas, entonces por ahí no estaría bueno que lo lea una persona menor a 15 años. Si una persona mayor o igual a 15 años, va como trompada de loco, digámosle. Es una historia que se basa justamente en la hija de un verdugo y lo que presenta de distinto esta historia es que también tenemos un color, tenemos un trabajado de fondo, de sombra, de color, de personaje, muy completo, muy complejo, y eso lo diferencia abismalmente de lo que eran las historietas hasta 1989, digámosle, que siempre estaban en blanco y negro, era muy raro que aparezcan en color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la hija de Verdugo, como que hace pimba ese cambio, de seguramente habrán aparecido algunas historietas antes a la hija del Verdugo que estaban en color, pero era bueno, era muy bueno ver este material acá porque sinceramente se asemejaba más a lo que es un cómic norteamericano, que de hecho la historieta argentina toma muchas referencias de lo que es el cómic norteamericano en su composición de diagramación de página, digamos, y en su composición de diseño de personajes. Eh, pero bueno, ahora es como todavía más, ya que le incorpora además el color
y le incorpora un montón de cositas importantes que hasta la época no existían en lo que es historieta argentina. Hoy en día lo que es historieta argentina está muy mezclado, ya que hay mucha gente que apunta más al manga, hay gente que apunta mucho más a lo que es el cómic, pero como que la historieta argentina se empezó como a perder, lamentablemente. Para mí, sinceramente, es una de las... De hecho, es un mercado bastante importante el de la historieta argentina, que no muchos tienen en cuenta justamente por esta gran influencia del manga y del cómic en las últimas décadas, que han como nublado un poco ese nuevo amanecer de la historieta argentina. Bien, así que bueno, teniendo este resumen de qué es una cosa, qué es otra, qué es lo otro, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy se va a tratar en crear un personaje. Necesitamos hacer una plantilla de personajes. Tengan en cuenta también esto mismo de la plantilla del personaje, del character sheet, que es necesario crear una plantilla cada vez que vamos a crear un personaje nuevo en nuestra historia. O sea, si tenemos un personaje va a ser una character sheet y si tenemos 50 personajes tienen que ser 50. Bien, o sea, por cada uno de los personajes es necesario crear una plantilla. Las plantillas de personajes nos sirven para poder entender al personaje en su totalidad visual. Por ejemplo, tenemos un personaje y está visto de frente, de costado sin el brazo, de costado con el brazo y de atrás. Eh, Todo esto es importantísimo porque el nivel de detalle que le vamos a hacer en nuestro character sheet es como sublime, es como wow, demasiado, ¿bien? Pero nos va a servir porque muchas veces después nos vamos a encontrar con planos distintos de nuestros personajes y no sabemos cómo resolverlo. La idea de esta plantilla de personajes es meterle todos los detalles posibles para que después, cuando yo ya estoy haciendo la página, cuando yo ya estoy haciendo el boceto de la página, sé cómo resolver la apariencia del personaje en ese momento. Bien, la idea del concept art es que, bueno, uno puede tener una idea semejante de qué quiere, qué busca con su personaje, eh, qué quiere mostrar, cómo es, si es rubio, si es morocho, esto, lo otro, o como quiere que sea, pero es importante justamente marcarlo en un dibujo, dejarlo ahí acentuado en un dibujo. Por ejemplo, tenemos acá el caso de Cell en Dragon Ball, donde han pasado por diferentes estilos, ¿sí? Diferentes formas de crear el personaje. Esto lo que se llama es un concept art, ¿sí? El concept busca justamente eso mismo. Hacer pequeños dibujos de cómo quiero que se vea mi personaje. A veces similares, a veces muy distintos entre ellos, como en el caso de Cell, que es como, wow, realmente es muy distinto. En el caso de Mr. Boo, también es muy distinto uno del otro. Acá había uno con corpiño, de hecho. Un fantasmita tipo Casper, loco. Acá tenemos el señor Mr. Potato, ¿bien? Señor Papa, que también ven que es muy diferente uno del otro. Y esto es porque simplemente lo que se hace en concept es buscar una apariencia del personaje, ¿sí? No necesariamente el primer dibujo de un personaje que hagas tiene que quedar así, sino que puede ir mutando a través de diseños sencillos. Un tip muy necesario para poder construir un personaje para cómic o para manga o para historieta o para animación o lo que sea, es tratar de no complicármela con los detalles que tenga ese personaje. Es algo que me encanta dibujar detalles, bueno, ahí se puede llegar a permitir, pero si no, traten de que sea sencillo el personaje con pocas prendas, pocas cosas que no lleven tanto, digamos, cosas específicas, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, Toriyama contó una vuelta que en el caso de Cell, hacer los puntitos de todo el cuerpo lo volvió loco. Entonces, en ese sentido, es un diseño malogrado, ¿no? El diseño quedó genial, sinceramente, pero reproducir todo el tiempo cada puntito que tenía en el cráneo o en la piel era una locura, sinceramente. Así que ahí lo compadezco, fue una mala elección del diseño, aunque el diseño quedó excelente.
Pero de golpe reproducirlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez es un quilombo. Entonces yo les recomiendo hacer un diseño sencillo del personaje, no complicársela mucho, insisto. Y cuando vayan buscando lo que es el concept del personaje, traten de jugar con formas, ¿sí? No traten de buscar la perfección en el diseño o en el dibujo, sino que vayan buscando formas y apariencias posibles para su personaje. Lo que van a hacer es lo siguiente entonces. Primero que nada vamos a descubrir cuál es nuestro personaje, ¿sí? Vamos a ir buscando la apariencia perfecta para nuestro personaje. ¿Queremos que tenga el pelo largo? Lo hacemos de pelo largo. ¿Queremos que tenga el pelo corto? Lo hacemos de pelo corto. Los ojos verdes, los ojos claros, los ojos oscuros, los ojos redondos. Con los ojos pasa mucho también que hay que buscar un estilo de ojo que no sea fácil de reproducir y además que nos quede lindo. De golpe hay gente que por ahí no le salen a hacer ojos muy detallados, muy realistas, pero quiere hacerlos igual. Ok, yo te recomendaría que no lo hagas porque después, insisto, vas a tener que reproducirlo más de 100 veces y a la larga sí, está bien, podés aprenderlo, obvio que sí, pero te aleja mucho de lo que es tu propio estilo. Entonces, busca tu propio estilo y tu propio estilo se va a encontrar en aquello que te sale sencillo, en aquello que te sale fácil de hacer. Ese va a ser tu estilo, ¿sí? No va a ser lo que más te gusta. A mí me encanta cómo pintan algunos o cómo dibujan algunos, que es hiperrealista, terrible, pero yo sé que mi estilo no es ese, mi estilo es otro, es más cartunesco. Entonces me quedo más con lo otro y no voy tan a eso. Una cosa es que se aprecie un estilo y otra cosa es que yo lo pueda reproducir. Si bien lo puedo reproducir, buscar hacerlo en 100 páginas es como un trabajo que me va a volver chango, me va a volver loco. Así que busquemos hacer algo sencillo y simple. Lo que van a hacer es esta misma plantilla que ven en pantalla. Este es mi personaje en anilla. Lo van a hacer de frente, lo van a hacer de costado sin un brazo, de costado con el brazo y lo van a hacer de espaldas también, ¿sí? Al costadito le van a poner, si lo hicieron con color, le ponen la gama de colores que usaron, ¿sí? Si lo hicieron en digital, vean de copiarle también el código digital del personaje. Género, edad, complexión, bien, si es complexión bajo, si es alto. También está bueno poner la altura del personaje. ¿Por qué? Porque después lo vamos a hacer interactuar con otros personajes y por lo tanto si uno mide 2 metros y el otro mide 1,50 m, tenemos que tenerlo en cuenta para reproducir correctamente las escenas. Un tip que también les doy es hacer hacer el personaje de frente y de golpe de cada partecita van sacando una línea. Tipo, la frente le llega hasta acá. La colita del pelo está acá. Los ojos están acá. Las cejas están acá. La nariz está acá. La boca está acá. La pera está acá. Los hombros acá. No sé, los pechos van a estar acá. El codo va a estar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada una de las cositas pueden ir haciendo eso mismo. Esta plantilla igualmente yo se las dejo adjunta abajo en la descripción de este video para que puedan descargarlo y puedan hacerlo en sus propias casas y tengan obviamente cómo es este tipo de trabajito, ¿sí? Vamos a empezar únicamente por eso, por el character sheet de un personaje. Traten de hacerlo de un personaje. Ojo, si ya tienen varios personajes encaminados, pensados, esto y lo otro, lo pueden hacer también con varios personajes. Si quieren lo pueden hacer en blanco y negro, si quieren le pueden agregar color, lo pueden hacer digital, lo pueden hacer a mano alzada. Si quieren hacerlo en lápiz, lo hacen en lápiz, aunque les recomiendo que después de hacerlo en lápiz le puedan pasar una tinta, un lápiz punta pincel, una fibra punta pincel o algo que los ayude a entintar al personaje, ¿sí? Ya todavía no vimos entintado, pero siempre está bueno reproducirlo de alguna forma para que quede mejor, con una impronta mucho mejor, ¿no? Así que bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero entonces que te haya gustado y que puedas reproducir este personaje. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.